Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos, estimados alumnos, a una nueva clase, la última del curso de literatura. Estimados alumnos, el día de hoy, en esta clase correspondiente a la semana 9, vamos a hablar acerca de la narrativa desarrollada por la generación del 50 y en el desarrollo de esta aparece indudablemente la propuesta de Julio Ramón Ribeiro, un destacado cuentista peruano, autor de varios relatos, entre ellos Los gallinazos sin plumas. Sobre él y sobre la narrativa de la generación del 50 hablaremos en la primera parte de la clase. La segunda parte de la clase se centrará en el desarrollo de la narrativa contemporánea. Aquí aparece Mario Vargas Llosa, consagrado escritor peruano, autor de importantes novelas, entre ellas La ciudad de los perros y Conversación en la catedral. Nosotros vamos a analizar ambas novelas. Entonces, eso es lo que voy a procurar desarrollar durante estas 2 horas. Así que, estimados alumnos, voy a ampliar el contenido de lo que trabajaremos el día de hoy. En cuanto a la narrativa de la generación del 50, vamos a tener en consideración el contexto social en el cual se desarrolla esta propuesta narrativa. Hablaré acerca de las características de la narrativa de la generación del 50 y mencionaré quiénes son los destacados representantes. Y claro, entre ellos aparece Julio Ramón Ribeiro, destacado cuentista peruano. Hablaremos de las características de su narrativa y vamos a afilar nuestra puntería en el análisis de los gallinazos sin plumas. Vamos a tener en cuenta el argumento y la temática propuesta. Pregunto, antes de, obviamente, ya profundizar en la exposición de la clase, ¿ustedes han leído Los gallinazos sin plumas? ¿Han tenido en cuenta la lectura de ese relato? ¿Conocen la historia? Imagino que sí. O de repente no conocen, no han leído. Sí, correcto. Bueno, mientras ustedes van recordando, tal vez, yo agradezco el saludo emitido por muchos de ustedes. Gracias, en verdad es un aliciente esto para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a tener en consideración pues los saludos de Josué, de Dayana, en fin, de Carlos, de Laura, etcétera, ¿no? Bien, gracias por ese saludo. En realidad demuestra pues la cortesía de ustedes, el respeto, la consideración, etcétera. Muy bien, claro, Josué, excelente. No es Pascal, es Pascual, sí, de repente te has comido ahí la U, en fin, pero sí, tienes mucha razón. Ernesto no, es Efraín, ¿eh? Efraín Enrique, en fin, pero vamos a hablar de ello más adelante, ¿no? Esto aparecerá en la primera parte de nuestra exposición. En la segunda parte, como les había mencionado, hablaré acerca de la narrativa contemporánea, es decir, la propuesta de Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Por qué se caracteriza su obra? También cuáles son los textos más destacados del escritor y sobre todo aquí destacan, aquí resaltan sus novelas, ¿no? Entre ellas La ciudad de los perros, ¿no? Me imagino que ustedes conocen la historia, ¿no? Y personajes memorables que son imborrables para nosotros, como el poeta, el esclavo y el jaguar, ¿no? Seguro ustedes ya conocen esa historia. Y finalizaremos hablando acerca de Conversación en la catedral, ¿no? Una historia que tendrá como protagonista a Santiago Zavala, ¿no? Apreciaremos la historia vivencial de Santiago Zavala, ¿no? Cuando él era adolescente, cuando él era joven, cuando llega a la adultez y las diversas situaciones que él experimenta. Bueno, todo eso es lo que trabajaremos en la presente clase. Iniciemos de una vez y por favor no tergiversen los nombres. Empecemos la de la exposición de esta clase, ¿no? Hablemos de la generación del 50 narrativa. Miren, en los años 50, en nuestra literatura, apareció un conjunto de escritores. Estos escritores eran algunos narradores y otros eran poetas. Muy bien, dentro de los poetas de esta generación del 50, aparecen importantes nombres, ¿no? Gustavo Valcárcel, Washington Delgado, Javier Sologuren, Carlos Germán Belli, Blanca Varela,
Rodolfo Nostroza, Juan Gonzalo Rose, etc. Bueno, ellos son los poetas de esta generación. Claro que a nosotros nos ha de interesar en esta clase la labor desarrollada por los narradores, ¿no? Y dentro de esos narradores está Julio Ramón Ribeiro, evidentemente. Entonces, vamos a considerar que el mérito de esos narradores de la generación de 50 fue el de habernos mostrado personajes y problemas que se dieron durante esos años. Habría que tener en consideración el contexto en el cual se desarrolla esta narrativa de la generación del 50. Y el contexto nos remite a apreciar el desarrollo del gobierno del general Manuel Odría. Odría da un golpe de Estado a José Bustamante Rivero y se instaura en el poder a partir de 1948. La dictadura durará hasta 1956. Son 8 años de dictadura. Históricamente, este periodo fue conocido como el ochenio. Y si estamos hablando de una dictadura, obviamente nosotros debemos relacionar ese término con palabras como corrupción, abusos, excesos, etc. Sin embargo, si nosotros rescatamos lo positivo, o al menos un aspecto positivo que se suscitó durante esa dictadura, podríamos mencionar que Odría dispuso la mejora de la infraestructura de la ciudad capital. Es decir, puso en marcha un programa de construcciones. Esto implicaba el levantamiento de grandes unidades escolares, la construcción de proyectos de viviendas, hospitales, se mejoraron las vías de transitabilidad, etc. Entonces, la ciudad capital, Lima, experimenta el proceso de modernización. Y todo esto se desarrolló bajo un lema denominado salud, educación y trabajo. Muy bien, entonces, la nueva imagen que proyecta la ciudad llama la atención de los provincianos. Los provincianos ven en la urbe un espacio que podría, y lo pongo en condicional, podría darles mejores oportunidades de trabajo y de subsistencia. Y entonces, estos provincianos, asumiendo de que la ciudad les brindaba unas mejores oportunidades, decidieron abandonar sus lugares de origen y se trasladaron a la urbe, produciéndose el fenómeno que será conocido como migración, o sea, el abandono de las zonas rurales y el traslado hacia las ciudades. Entonces, vamos a ver cómo esas zonas rurales quedarán despobladas. ¿Y qué pasa con la ciudad? La ciudad, y en este caso Lima, pregunto, ¿creen ustedes que estaba en la capacidad de recibir a esa gran cantidad de inmigrantes? Lima no estaba en condiciones de recibir a esos migrantes. Entonces, muchos lugares céntricos, llámese callejones, llámese solares, eh, espacios, ¿no?, urbanísticos, estarán superpoblados. Y entonces, a esto se conocerá como explosión demográfica. La cantidad de habitantes aumentó radicalmente. Y esos migrantes tenían la capacidad económica de adquirir esos nuevos proyectos de vivienda. No, definitivamente, ello estaba trazado para los sectores de clase medias. Entonces, ¿qué hacen los migrantes? ¿Dónde vivir entonces? ¿Dónde encontrar un lugar propicio para poder vivir y no invertir mucho dinero porque no disponían de él? Entonces, vamos a ver cómo estos migrantes procuraron ocupar las zonas periféricas de la ciudad, o sea, los alrededores de la ciudad. Lima todavía disponía de ciertos sectores rurales, o sea, espacios baldíos, algunas chacras, arenales. Bueno, todo eso fue habitado. Y para muestra de que estos migrantes buscaron un lugar donde residir,
en condiciones difíciles y que podríamos asumirlo como zonas periféricas de la ciudad. Son incluso los cerros que están cerca a la parada. Ustedes que seguramente en algún momento se han trasladado por esos lugares, ¿no? Entonces, Avenida México, Nicolás Ayón, etcétera, se habrán podido percatar, ¿no? Cómo están habitados cerros del Agustino o el famoso Cerro San Cosme. Entonces, vamos a ver cómo la presencia de esas casuchas implicaría, pues, el surgimiento de las llamadas barriadas, ¿no? O lo que se conocerá también en otras zonas como asociaciones de vivienda, pueblos jóvenes, etcétera. Entonces, todas estas circunstancias, ¿no?, serán mostradas por los narradores de la generación del 50. En ese contexto se manifiesta esta narrativa. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la narrativa de la generación del 50? Bueno, vamos a ver, vamos a apreciar estas características. En primera instancia, estos narradores van a tratar el tema de la ciudad moderna, pero a partir de la migración. Por lo tanto, se enfatizará el tema urbano, pero se privilegia la visión de las barriadas. Ahora, es importante también mencionar cómo estos narradores van a proponer una imagen crítica sobre la ciudad. Y en ese sentido, pues hay expresiones metafóricas empleadas por estos escritores. Voy a ejemplificar. Es el caso de Enrique Congrains Martin. Congrains es el autor de un libro de cuentos titulado Lima Hora Cero. En Lima Hora Cero aparece un muy conocido relato titulado El niño de junto al cielo. Pregunto, ¿ustedes han leído ese relato? El niño de junto al cielo. Me gustaría saber ello. ¿Conocen esa historia? ¿Conocen ese relato? Vamos. Opiniones. Tienen el micrófono, tienen el chat. ¿Conocen el cuento El niño de junto al cielo? ¿Mm? Solamente he escuchado el título, dicen por ahí. Ajá, ¿qué más? Por ahí alguien lo ha contado superficialmente, pero nadie más. Son 36 participantes aquí. No puede ser que solamente hayan 3 opiniones. Vamos. Y agradezco la sinceridad. Si no lo ha leído, perfecto, díganlo. De repente pueden escuchar parte del argumento o el argumento y eso los motiva a leer el relato. Muy bien. El niño de junto al cielo. Cuenta la historia de un niño provinciano quien llega a la capital. Este niño se llama Esteban. Esteban vive en el barrio de Junto al Cielo, que se encuentra en el Agustino. Esteban quiere conocer este nuevo espacio en el cual debe vivir, que es la ciudad. Y por esas casualidades de la vida, vamos a apreciar cómo Esteban tiene la fortuna de encontrarse un billete de 10 soles, pero 10 soles antiguos, ¿ah? Un billete color naranja, y lo tiene en su bolsillo, no sabe qué hacer, simplemente agradece esa suerte. Entonces, en una ocasión, cuando este niño llamado Esteban empieza a ya relacionarse con la urbe, ve como unos chiquillos, unos muchachos de la calle están jugando. Uno de ellos se le acerca. Este muchacho se llama Pedro. Y empiezan a conversar y se entera de algunas cosas personales de Esteban. Entonces Esteban, como ya tiene confianza con él, le cuenta que ha encontrado un billete de 10 soles. Y Pedro le dice, pero ¿por qué no hacemos un negocio y obtenemos una ganancia? Mira, las ganancias serán para los dos. Muy bien, pero ¿cómo hacer ello? Mira, yo te enseño. Y entonces Pedro le dice a Esteban para trasladarse al centro de la ciudad y se van en tranvía. Obviamente no pagarán, ¿no? Simplemente ellos utilizan el tranvía
y se van, llegando a la Plaza San Martín. Van a invertir ese billete. O sea, van a ir a un lugar en el cual compran con ese billete revistas. Cada revista cuesta un sol. ¿Cuántas revistas comprarán? 10 revistas. Y la venderán a sol 50 cada una. Por lo tanto, hay 5 soles de ganancia que serán repartidos entre los dos. Y el negocio iba bien. O sea, salían las revistas. Muy bien, compre chistes, compre esto, compre lo otro. Perfecto, muy bien. Entonces faltaba solamente vender la última revista. Estaba ya atardeciendo. Y Pedro, quien era experto en esos negocios, él había pues vendido, él tenía el dinero, le da un sol a Esteban y le dice, tengo hambre, no he almorzado, ¿ves esa calle de ahí? Mira, por favor, anda por ahí en una tienda de unos japoneses y toma, cómprame un pan con jamón, tengo hambre. Provecho para los que están tomando desayuno. Entonces, vamos a ver cómo se va, pues, Esteban. Esteban llega, pide un pan con jamón y le dicen, está un sol 20. Uy, no me alcanza. Pero Pedro le había dicho, si no, pues puedes comprar pan con jamón, consígueme galletas. Y le compra galletas. Y entonces llega con el paquete, regresa a la Plaza San Martín y de pronto Pedro no estaba. ¿Dónde está? O me he confundido. A ver, no, pero ahí está la envoltura de chocolate. Aquí es. Y llega y no está. ¿Qué habrá pasado con mi amigo Pedro? Mi amigo Pedro. ¿Dónde está? Ah, seguramente se va a buscar cambio. No hay sencillo. Y lo espera y espera y espera, ¿no? Y pregunta la hora y había pasado ya 20 minutos, pasa una hora, pasan 2. Bueno, al final se da cuenta que nunca más iba a aparecer ni Pedro, ni su ganancia, ni su billete. Entonces, como bien dicen por ahí, pues aparecen temas como la inocencia y el engaño, ¿sí? Entonces, en este nuevo espacio, que es la ciudad, prevalece ello. ¿Y cómo es concebida esa ciudad desde la perspectiva de Congrains? Como una bestia con 1.000.000 de cabezas. Esa es la imagen crítica que proyecta Congrains respecto a la ciudad. Y miren ustedes cómo esa misma imagen crítica la encontraremos en el cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Allí, en ese relato, Ribeiro expresa su concepción sobre la ciudad. La ciudad será presentada como una gigantesca mandíbula que oprime al marginal. Entonces, eso es lo que vamos a poder apreciar en lo que desarrollan estos escritores, estos narradores, en función a la urbe. Muy bien, pero también habría que mencionar que el protagonista de estas historias es el migrante provinciano. O sea, el personaje principal de estos relatos es el migrante, pero hay otros relatos que centran su atención en personajes provenientes de la clase media. Por eso mismo es que se describe las peripecias de esas clases medias situadas en una especie de modernización. Y finalmente, apreciaremos cómo la narrativa de la generación del 50 se desarrolla en 3 líneas temáticas, que son neoindigenismo, neorealismo y relato fantástico. Muy bien, entonces, esas son las características de la narrativa de la generación del 50. ¿Y quiénes son esos narradores? Ustedes se preguntarán. Bueno, aquí aparecen pues los narradores de la generación del 50, ¿no? Uno de ellos es Eleodoro Vargas Vicuña, bastante narrador, autor de Taita Cristo, ¿no? Enrique Congrains Martí, ¿no? Les había mencionado, el autor de Lima Hora Cero. Carlos Eduardo Zabaleta, ¿verdad? Vamos a ver cómo aquí aparece este narrador, autor del Cristo Villenas. Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Autor de Lima la Horrible, Náufragos y Sobrevivientes, entre otros. Julio Ramón Ribeiro también es otro de esos grandes narradores de la generación del 50. Su obra más importante aparece con el título de La Palabra del Mudo. Y finalmente, Luis Loaiza, ¿no? Con su relato del avaro. Ellos son los narradores de esta famosa generación del 50.
Lo que haremos a continuación es hablar acerca de uno de estos narradores, en este caso, de Julio Ramón Ribeiro. Hablemos entonces algunos datos, algunos aspectos personales de este destacado escritor. Julio Ramón Ribeiro nació en Lima en el año 1929 y es considerado uno de los mejores narradores de nuestro país, ¿no? Uno de los más destacados cuentistas, incluso hispanoamericanos. Julio Ramón Ribeiro provino de un hogar de clase media, aunque se dice que sus antepasados estuvieron involucrados, estuvieron inmersos dentro de la aristocracia de nuestro país. Ribeiro creció en lugares como Santa Beatriz y lugares como el barrio de Santa Cruz, este último ubicado en Miraflores. Tuvo la oportunidad de cursar estudios en el Colegio Champañat y más adelante estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica. Allí estudió letras y derecho. Entonces, cuando él ya estaba por concluir los estudios en la Católica, accedió a una beca otorgada por el Instituto de Cultura Hispánica. Se trataba de una beca de periodismo. Y es así como Ribeiro emprendió el viaje hacia el viejo continente, llegó a España y cursó estudios en la Universidad Complutense. Tras concluir los estudios de esa beca, viajó hacia París con la intención de complementar su formación. Quería elaborar una tesis. Sin embargo, allí surgieron problemas de orden económico. Ribeiro dejó de lado los estudios, dejó de lado lo académico y para subsistir se dedicó a realizar diversas actividades ajenas a lo que significa pues los estudios. Tal es así que Ribeiro en algún momento fue conserje, fue vendedor, fue reciclador, fue ascensorista, en fin. Y entonces esa experiencia será importante no solamente para conocer algo más acerca de aquellos personajes que luchan por subsistir, sino también para configurar aquellos personajes que aparecerán en sus relatos. Y miren, a pesar de los problemas económicos, Ribeiro tuvo la oportunidad de visitar lugares como Bélgica y algunas ciudades de Alemania. Tras la experiencia europea, Ribeiro retornará a nuestro país. En el Perú, empezará a ejercer la docencia universitaria en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Sin embargo, al pasar el tiempo, Ribeiro tendrá una nueva oportunidad de viajar hacia Europa y nuevamente hacia París. En esta ocasión ya Ribeiro se va a desempeñar en el ámbito periodístico, trabajando para la agencia de noticias France Press. Además, también será nombrado agregado cultural y se desempeñará en la embajada peruana en París. Y por otro lado, por mucho tiempo, va a desempeñar también un cargo político. Será representante del Perú ante el UNESCO. Ribeiro empieza a adquirir notoriedad en el ámbito literario gracias a la publicación de su primera novela titulada Crónica de San Gabriel y de sus famosos cuentos. Y entonces vamos a apreciar cómo, gracias a su propuesta narrativa, Ribeiro será acreedor a diversos reconocimientos: el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nacional de Novela, el Premio Nacional de Cultura, y uno de esos últimos reconocimientos será el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Este último le fue otorgado en el año 1994, año en el cual Julio Ramón Ribeiro deja de existir, víctima de un cáncer pulmonar. Y es que Ribeiro, durante mucho tiempo, fue adicto al consumo del cigarrillo. Y bueno, esto es lo que podría mencionarles en torno a la vida de este destacado escritor. Hablemos entonces a continuación acerca de su propuesta literaria. Y en lo que respecta pues a la producción literaria de Julio Ramón Ribeiro, nosotros debemos de tener en consideración pues el desarrollo de novelas como Crónica de San Gabriel, Los Genocidios Dominicales y Cambio de Guardia. Sin embargo, lo más interesante que nos ha ofrecido Julio Ramón Ribeiro aparece en su cuentística.
Ribeiro ha sido autor de libros de cuentos. Sin embargo, procuró realizar una recopilación de sus más importantes libros de cuentos bajo el título de La Palabra del Mudo. Entonces, La Palabra del Mudo se convierte en la obra representativa de este escritor. Entonces, en La Palabra del Mudo se reúnen pues relatos de libros de cuentos como Los gallinazos sin plumas, Las botellas y los hombres, podría hablar de Tres historias sublevantes, Los cautivos, El próximo mes me nivelo, Silvio en el Rosedal. También destacan los cuentos santacrucinos y Solo para fumadores, ¿no? Evidentemente hay cuentos con esos mismos títulos, reitero, hice mención a libros de cuentos, pero hay relatos con esos mismos nombres y seguramente ustedes conocen muchos otros relatos. Muy bien. Pero Ribeiro también ha sido autor de otros textos. O sea, ahí aparecen, por ejemplo, algunos considerados como inclasificables, porque mezclan narrativa, ensayo, etc. Entre ellos, podríamos hablar de las prosas apátridas y también de La tentación del fracaso. A todo ello se suma una obra teatral titulada Santiago, el pajarero. Muy bien, entonces, lo que compete a continuación es hablar acerca de las características de la narrativa que nos ha otorgado Julio Ramón Ribeiro. Y bien, entonces, dentro de estas características, vamos a tener en cuenta lo ya referenciado, ¿no? Que sus cuentos aparecen reunidos bajo el título de La Palabra del Mudo. Voy a detallar esto después. Dentro de la propuesta narrativa de Ribeiro, vamos a apreciar cómo el autor recurre al relato lineal. O sea, él respeta la forma de narrar tradicional, en donde había una secuencialidad: inicio, nudo, desenlace. En esa época, algunos otros autores ya están manejando técnicas modernas, el flashback, o de pronto la inclusión del monólogo interior, o de pronto las múltiples voces narrativas, etc. Ribeiro no recurre a esas técnicas, no complica la estructuración de sus obras, nos muestra historias asequibles, fáciles de leer, ¿no? Y se evidencia ello, reitero, la linealidad en el relato. Por otro lado, son esas historias las que nos acercan al universo urbano, es decir, nosotros como lectores vamos a poder apreciar, pues, cómo los personajes se desenvuelven dentro del ámbito de la ciudad y conoceremos las diversas angustias, tensiones y frustraciones que experimentan esos personajes. Por lo tanto, podríamos decir que la temática propuesta por el autor es urbana y costeña. Reitero, historias contextualizadas en la ciudad. Y apreciaremos las diversas vicisitudes que experimentan aquellos personajes marginales que provienen de la clase media y de los sectores populares. Hay algo aquí interesante que destaca en la narrativa de Julio Ramón Ribeiro, y es la actitud asumida por el narrador ribeiriano. Ese narrador ribeiriano es escéptico en relación al entorno social del relato, es decir, se manifiesta incrédulo ante el esfuerzo que realizan los personajes para alcanzar una meta. Entonces, vamos a ver cómo se muestran aquí como intrascendentes las acciones realizadas por los personajes. Hay algo que será reiterativo en la narrativa de Ribeiro. Un sujeto busca alcanzar un determinado objetivo, pero solamente apreciaremos intentos, no logrará ese objetivo. Y entonces, al no alcanzar un objetivo, ¿eso en qué se convierte? ¿En éxito o en fracaso? ¿Qué opinan ustedes? Reitero, un sujeto busca alcanzar un objetivo, pero hay situaciones que lo impiden. ¿Ello en qué se convierte? ¿En éxito o en fracaso?
Exactamente, Víctor. En fracaso, ¿verdad? Entonces, es una fórmula reiterativa que vamos a poder apreciar en los relatos de Ribeiro. Miren, y lo voy a ejemplificar. Así que vamos a tener en cuenta este detalle. Finalmente, y ya para concluir las características de la narrativa de Ribeiro, a través de su cuento, Ribeiro nos presenta dos mundos enfrentados. Por un lado, la oficialidad, por otro lado, la marginalidad. Entonces, estimados alumnos, estas son las características de la narrativa de Julio Ramón Ribeiro. Entonces, bien, considerando esto, voy a precisar algunos detalles que había obviado hace un momento, ¿no? El título de esa recopilación de libros de cuentos. Me refiero a La palabra del mundo. Le pregunto, ¿ese título no les parece contradictorio? ¿O está bien empleado el título? No lo sé. ¿Les parece contradictorio ese título? La palabra del mudo. Parece, ¿verdad? Sin embargo, en reiteradas entrevistas, Julio Ramón Ribeiro explicó el porqué del título. Ribeiro manifestó que el título fue hecho exprofesamente y servía para expresar metafóricamente a aquellos que no tienen voz, o sea, a los olvidados, a los marginales, a los que nadie escucha, a los expoliados de la sociedad, a aquellos que no pertenecen a la clase dominante. Esos son los personajes que proliferan en los relatos de Ribeiro. ¿Y qué personajes encontraremos? Niños, ancianos, mujeres, personas desvalidas, personas inmersas en las carencias, carencias económicas, carencias de valores, personas mediocres, personas que no han alcanzado de pronto un determinado objetivo, etcétera. Esos son los personajes que encontraremos en la palabra del mudo. Ahora bien, mucho estoy diciendo de la palabra del mudo. Dígame, ¿ustedes han leído cuentos de Ribeiro? Sean sinceros. ¿Han leído algunos cuentos de Julio Ramón Ribeiro? ¿Han tenido esa oportunidad? Un escritor muy conocido a propósito. Claro. ¿Sí? ¿Como cuáles, por ejemplo? Así es, Víctor Jesús, ¿no? Parece comercial de radio, pero efectivamente, la voz de los que no tienen voz. Ajá, muy bien. Bueno, hay algunos dicen que solamente los genazos sin plumas, pero quizás algún otro cuento. Ah, cuentos de Julio Ramón Ribeiro, vamos. ¿Algunos? ¿Han leído o no? Menciono algunos, quizás de repente no lo conocen por el título, no se acuerdan. Al pie del acantilado, explicaciones a un cabo de servicio, la botella de chicha, por las azoteas, Reader y el pisapapeles, interior L, dirección equivocada, el profesor suplente, los merengues, una aventura nocturna. ¿Han leído alguno de esos relatos que están presentes en la palabra del mudo? ¿Sí? Entonces, ¿ha leído? Si cuento todo ello, entonces ya no hablo de Vargallosa, no, tal vez de algunos. Ya, está bien, hablaré de algunos de esos cuentos. ¿Qué les parece? Muy bien, entonces, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de alguno de esos relatos? Pregunto, ¿ustedes han leído el cuento titulado Los merengues? ¿Ah? ¿Han leído el cuento Los merengues? Pregunto. No tiene nada que ver con universitario. ¿Eh? ¿Han leído el cuento Los merengues? Bueno, Los merengues cuenta la historia de Perico. Perico es un muchachito, tendrá pues unos 8 o 10 años. Perico es parte de un hogar disfuncional, o sea, solamente vive con su madre.
Entonces, en el inicio del relato, Perico se encuentra descansando y su madre sale de casa rumbo al trabajo. Entonces, Perico calcula más o menos que su madre ya se encuentre a cierta distancia y brinca de la cama, y en el humilde hogar en donde él vive hay otro espacio y se va a la cocina. Precisamente dentro de ese ambiente busca en la cocina de querosene, rebusca en las hornillas, y ¿qué es lo que encuentra? Encuentra una bolsita de cuero. Y en esa bolsita de cuero, su madre había ahorrado unas cuantas monedas con mucho esfuerzo. Perico entonces cuenta las monedas, hay 40 soles, y él toma la mitad. 20 soles en moneda, las pone en su bolsillo, y entonces deja esa bolsita y también se va de la casa. ¿A dónde se iba Perico? Perico se iba a la pastelería que solía frecuentar. Y entonces vamos a apreciar cómo Perico tenía esa costumbre. Visitaba constantemente esa pastelería. ¿Por qué? Porque en esa pastelería, detrás de las vitrinas, aparecían hermosos, esponjosos y deliciosos esos merengues. Y Perico deseaba saborear ese postre, degustar de él, sentir su textura en sus labios. Pero Perico tenía dinero. Entonces, simplemente se limitaba a ver a esos postres detrás de la vitrina. Pues en muchas ocasiones, pues quien atendía ahí solía aceptar la presencia de Perico, pero al final le daba un cocacho y lo botaba. Pero Perico seguía retornando a ese lugar, ¿no? Y como lo veían tan ansioso, tan deseoso, algunas personas a veces se compadecían de él, como es el caso de aquel señor que al ver a Perico tan ansioso le regaló una rosquita y Perico se lo devoró de un 2x3. O como en aquella ocasión cuando la hija del dueño le regaló un pan de yema a Perico y Perico lo devoró, pan de yema duro encima. Entonces, Perico no quería ni rosquitas, ni panes de yema, ni alfajores, ni piononos. El que quería merengues, quería saborear esos merengues. Entonces, ha habido muchas ocasiones en las cuales Perico se ha retirado totalmente frustrado, pero en esta ocasión no. Él ahora tiene dinero. ¿Cuánto tiene en sus bolsillos? A ver si me han puesto atención. 40 monedas. 20 monedas. 20 soles. No, 40 monedas habían en la bolsita. Les dije que él tomó la mitad, o sea, 20 soles. Entonces, como tiene dinero, ahora asume que tiene cierto poder. Y entonces, ya Perico no va así asustadito. No. ¿Cómo va Perico? Entra a la pastelería como un gran señor. Y entonces se codea con las otras personas, hace su cola respectiva y llega al mostrador. ¿Y qué dice Perico? Perico dice, bueno, quiero que me vendan 20 soles de merengue. Y apenas dijo eso, todos, miren, los que atendían y los compradores se quedaron callados, absortos. Y bueno, eso duró un segundo. Y bueno, reanudaron con el bullicio y las compras. Y el que estaba atendiendo, 20 soles de merengue, ¿qué no te pasa? Bueno, y no le hizo caso, siguió atendiendo a otras personas. Perico insistía, deme 20 soles de merengue. 20 soles de merengue. Dice, mira, estamos para bromas, por favor. Y seguía atendiendo. No le hacía caso, lo ignoraba. Quiero 20 soles de merengue. ¿Estás seguro? Mira, es bastante, te vas a empachar. Mira, hijito, anda a tu casa, dile a tu mamá que te haga una notita y después la traes, ¿ya? Y te atiendo. Y entonces seguía insistiendo Perico y no le hacían caso. Hasta que de pronto la petición de Perico cambia en cuanto a su tonalidad. Estaba exigiendo. Ahora pedía ya pues 20 soles de merengue. Nada, ni así le hacían caso. Al último ya Perico estaba rogando
por favor, aunque sea 10 soles. Nada, no le hacían caso. Entonces, llega un momento en el cual quien estaba atendiendo en el mostrador se molesta y le da un cocacho a Perico y le dice, mira muchacho, ¿sabes qué? Yo no estoy para bromas, largo de aquí. Y lo bota de la pastelería. Perico sale frustrado una vez más de la pastelería y entonces se dirige a un acantilado que estaba cerca. Perico asumía entonces de que su madre seguramente ya habría descubierto el hurto. Y entonces empieza a reflexionar Perico, ¿no? Y llega a una conclusión, que es la siguiente. Antes, sin dinero, no podía conseguir merengues. Ahora, con dinero, tampoco puedo conseguir los merengues. Conclusión, el dinero no sirve para nada. Y asumiendo esto, y considerando que su madre seguramente ya habría descubierto el hurto, como les dije, bueno, empieza a tirar cada una de esas monedas por el acantilado. Así finaliza el cuento. Pregunto, ¿Perico logró alcanzar su objetivo de degustar de los merengues? No pudo. No. Entonces, ¿a eso cómo llamamos? ¿Éxito o fracaso? Fracaso. Fracaso. ¿Ves? El fracaso, el tema del fracaso es una constante en estos relatos. ¿Desean otro? Porque tengo que hablar de los gallinazos sin plumas. Apuren jóvenes, ¿sí? ¿Cuento otra historia o de inmediato ya pasamos a los gallinazos sin plumas? Si quieren otra historia, avisen, estoy de oferta, apúrense, es la última clase, aprovechenla. ¿Ah? Otro. Sí. ¿Ha leído El profesor suplente? ¿No? ¿No ha leído El profesor suplente? La historia de Matías Palomino. Bueno, resulta que Matías Palomino era un hombre casado, vivía solamente con su mujer, no se menciona que tengan hijos, vivían en un callejón, eran integrantes de esa clase media en decadencia, ¿no? Vivían, digamos, no con holgura económica, sino más bien con ciertas carencias. Y entonces un día, al hogar de Matías, llega el doctor Valencia. Y el doctor Valencia irrumpe en esa casa y le dice, Matías, qué bueno que te encuentro. Mira, ¿sabes qué? Tengo que partir de aquí, tengo que ir de viaje, pero ni bien me dieron esa noticia, pensé en ti, para que tú asumas las clases que yo dicto en el colegio. Son clases de historia. Mira, es una oportunidad para que tú entres al magisterio. Seguramente te podrán dar poco a poco más horas, podrías trabajar en otros colegios. Así que, vamos, mira, no te preocupes. Yo le llamo de inmediato al director y tú empiezas ya mañana con la exposición de clases. Entonces, Matías se había quedado sin reaccionar, se había quedado absorto, frío. Y el doctor Valencia coordina de inmediato. ¿Aló, director? Sí, mire, ¿sabe qué? Ya, listo. Chao, Matías, ¿sabe qué? Me está esperando el taxi. Y se fue. Entonces, vamos a ver cómo Matías, en esta ocasión, pues, decide asumir impartir esa clase de historia. Pero él hacía mucho tiempo que no había tocado un libro. Entonces fue a buscar esos viejos libros empolvados y empezó a revisar su información, preparando la clase del día siguiente. Así lo hizo. Entonces se fue a un cuarto apartado, pidió a su mujer que le lleve la comida a ese lugar y bueno, preparó su clase. Al día siguiente, Matías parte rumbo a ese colegio. Bien internado, ¿no? Entonces él lleva su maletín y se va. Pero ¿qué ocurre? Sucede entonces que Matías empieza a pensar por qué él ha llevado esa vida. Él trabaja como cobrador, no de combi,
sino como un hombre que va de casa en casa y va registrando deudas, ¿no? Entonces trabaja como cobrador y se pregunta, ¿por qué como cobrador? ¿Por qué no ha alcanzado el éxito? Y se acuerda entonces que él quería sacar su título de abogado, pero el jurado no aprobó su exposición, en fin, ¿no? Situaciones que lo frustraron. Entonces, en medio del trayecto, Matías empieza a dudar y entonces empieza a confundir fechas, periodos históricos, empieza a relacionarlo todo, a combinar situaciones, etc. Entonces, cuando Matías baja del carro, se va en dirección hacia el colegio, pero no quiere entrar. Dice, no, bueno, faltan 10 minutos todavía, es muy pronto, es una falta de respeto llegar temprano. Y empieza a caminar por el frontis, va hacia la otra esquina, a través del espejo de una vidriería, se mira a sí mismo y se ve él totalmente demacrado y acabado. Entonces sigue avanzando los minutos, vuelve a pasar por el frontis del colegio, el portero le queda mirando, entonces Matías no quiere ingresar, no quiere pasar, ¿no? Entonces se va a otro lugar, camina por calles aledañas y de pronto él asume entonces de que debe definitivamente cumplir con su responsabilidad. ¿Y qué hace entonces Matías? Matías va en dirección hacia el colegio cuando de pronto ese portero está conversando con personas ya de cierta edad, cabellos canos y con sotanas. Entonces, al verlos, Matías le recuerda la presencia de ese jurado que lo desaprobó. Y en su desesperación camina deprisa, camina por el frente del colegio, no pasa, y el portero irá detrás de él. ¡Ey! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Espere! Le dice. Y Matías entonces voltea y le dice, ¿qué pasa? ¿Es usted el profesor? Le dice, que viene a suplir la clase de historia. ¿Profesor? Como si fuese una ofensa. ¿Profesor? Oiga, ¿qué le pasa? Yo soy cobrador. Ah, disculpe, señor. Y Matías se va. Se va, camina, llega a un parque y entonces estará sentado en una banca totalmente preocupado, en medio de reflexiones, pierde la noción del tiempo, cuando de pronto se da cuenta de que los niños ya salieron del colegio. En ese momento, Matías enrumba en dirección hacia su hogar y regresa y está entrando por el callejón, su mujer lo espera afuera de su departamento y entonces lo abraza y le dice, ¿qué tal te fue? Y Matías le responde, excelente, expuse mi clase y cuando terminé, todos me aplaudieron. Y su mujer, quizás por primera vez, se sintió muy orgullosa de Matías. Pero Matías no pudo soportar el peso de la mentira y en los brazos de su mujer empieza a llorar. Así finaliza el cuento. Entonces, les pregunto, ¿Matías pudo impartir su clase de manera adecuada? Yes or no? No. ¿Ah? Entonces, ¿éxito o fracaso? ¿Ah? ¿Éxito o fracaso? Fracaso. Entonces, es una constante, reitero, en los cuentos de Julio Ramón Rivera. Muy bien, entonces vamos a tener en cuenta a continuación ya el desarrollo de este muy conocido relato, Los gallinazos sin plumas. Miren, antes de hablar de los gallinazos sin plumas, ¿por qué no analizamos el título? Cuando hablamos de gallinazos, hay que preguntarnos, ¿cuál es el hábitat de estas aves? ¿Dónde pululan estas aves? ¿Alguna idea? Está muy calladito para hacer la última clase, muchachos, ¿qué pasa?
Bueno, cuando hablamos de gallinazos hablamos de aves carroñeras, o sea, estamos hablando de aves que pululan en los desperdicios, en la basura, ¿no? Basura, ¿no? Palabra clave, ¿no? Sin plumas. Las plumas en muchas de las aves tienen la función de protección, de otorgarles calor y cobijo. Pero al mencionar la palabra sin plumas, sin, entonces estamos apreciando ausencia de ello. En ese sentido, entonces, basurales y desamparo, falta de protección. Es lo que encontraremos en este relato. Un relato en el cual aparecen personajes marginales, como el anciano Don Santos, un hombre de 70 años aproximadamente, carente de una pierna. El anciano vive junto a sus dos nietos llamados Efraín y Enrique en un corralón, en condiciones infrahumanas. No hay posesiones de valor, salvo la presencia de un cerdo llamado Pascual. Don Santos tiene un proyecto: engordar y luego vender a Pascual para obtener un beneficio económico. Sin embargo, debido a su limitación física, el anciano no puede ir en pos de esos alimentos. Por ende, envía cada mañana a sus nietos Efraín y Enrique a recoger desperdicios. Los niños, antes del amanecer, son despertados por su abuelo. Se lavan la cara en las aguas de la acequia que cruza el corralón y luego beben el café que el anciano les ha preparado para luego coger cubos de lata y enrumbar a la ciudad. Los niños no son los únicos que realizan esa labor. Muchas otras personas también hacen lo mismo. ¿Y dónde buscan esos desperdicios? En los depósitos que están frente a las casas. Es una labor que debe hacerse de inmediato, antes de que aparezcan los recolectores municipales. Cuando los niños retornan con los desperdicios, en muchas ocasiones el anciano les llama la atención, considerando que no han recogido lo suficiente para Pascual. Han recogido otras cosas que no sirven de alimento. Son pocas veces en las que el anciano felicita a sus nietos. Y reitero, la labor se repite día tras día. En una ocasión, los niños se van a trasladar hasta el muladar. El muladar es un lugar cercano al mar. Es un lugar al cual llegan los camiones que han recogido la basura de la ciudad y lo depositan allí. Los niños entonces van a buscar en ese lugar en donde proliferan gallinazos los alimentos destinados a Pascual. Entonces ahora buscarán entre alimentos putrefactos, entre excremento, entre basura quemada, etc. Cuando retornan del muladar al corralón, ahora sí el anciano estará satisfecho. Dispone que las visitas sean más frecuentes a ese muladar. Sin embargo, los niños están expuestos. El contacto con la basura podría generar enfermedades, pero no es una enfermedad lo que les afectará, será un accidente. En una de esas visitas al muladar, Efraín se incrusta un trozo de vidrio en la planta del pie. Entonces, él, acompañado de su hermano, procurará retornar al corralón. Cuando regresan, el anciano estaba conversando con un carnicero que promete retornar dentro de un mes para encontrar a Pascual mucho más engordado. Los niños no le dicen nada al abuelo sobre el accidente. A la mañana siguiente, cuando pretendía repetir la misma labor, Don Santos se entera recién de lo que le había pasado a Efraín. Y entonces le ordena al niño lavarse el pie en las aguas de la acequia y le ordena ponerse un trapo sucio. ¿Para qué? Para que continúe con su labor. Y así ordena que los dos niños se vayan a la calle. Los dos obedecen, pero al poco rato regresan. Efraín no puede asentar el pie. Y entonces Don Santos dispone que Efraín se quede en el corralón y que descanse en un colchón putrefacto y que sea Enrique el que recoja el contenido de 2 cubos de lata. Enrique se va a la calle, logra su cometido y regresa al corralón, pero no solo. Regresa acompañado por un perro de la calle. Y Don Santos no quiere la presencia del perro porque ello implicaría un gasto adicional.
Enrique prácticamente rogará porque el perro se quede. Al final vamos a ver cómo don Santos sigue mostrando su negativa y el niño amenazará, podría utilizar ese término, a su abuelo diciéndole, mira abuelito, si el perro se va, yo también me voy. Y entonces vamos a ver cómo finalmente termina aceptando la presencia del animal. Entonces, muy contento, muy feliz, Enrique empieza a juguetear con el animalito, con el perrito, y le habla y le agarra la cabecita y lo acaricia y le dice, tú te vas a llamar Pedro y te he traído para que cuides a mi hermano. Así, entonces, vamos a ver cómo el anciano, ya en la noche, empieza a reflexionar sobre las palabras de su nieto. Si el perro se va, yo también me voy, había dicho. Y el anciano se pregunta, ¿y si algo le pasara a Enrique, quién recogerá los desperdicios ya que Efraín está herido? Esa pregunta estaba anticipando lo inevitable. Y digo lo inevitable porque durante la noche Enrique empezará a toser y al amanecer, cuando el anciano pretende hacer que sus nietos se incorporen, Enrique está con fiebre y Efraín sigue mal. Incluso la herida ha empezado a infectársele. Y lejos de comprender la situación, don Santos insultará a sus nietos, les gritará y les reclamará y les dirá, lo que pasa es que ustedes son una basura, unos gallinazos sin plumas. Ya van a ver, no les voy a dar de comer. ¿Ah? Si quieren comer, vayan a trabajar. Pero obviamente los niños están mal, no pueden incorporarse. El anciano, al escuchar los terribles gruñidos de Pascual, decide aventurarse a ir a la calle. Se pone su prótesis de palo, utiliza una vara para apoyarse y coge los 2 cubos de lata y sale del corralón. Pero al poco rato regresa. ¿Qué pasa? Es que se ha desacostumbrado a utilizar esa prótesis y le duele dar cada paso. Entonces, habrá frustración en el anciano. Ese día, Pascual no comerá. Al día siguiente, vamos a ver cómo el anciano quiere que sus nietos se incorporen, siguen mal, y otra vez él se aventura a ir a la calle. Lo mismo acontece. Le duele caminar. No puede. Y hay una nueva frustración en él. Es el segundo día que Pascual no come. Cuando llegue el tercer día, vamos a ver cómo en su desesperación el anciano empieza a golpear a los niños con su vara para que se incorporen. Efraín está muy mal. Enrique también seguía tosiendo, pero Enrique le dirá a su abuelo, abuelito, basta, por favor, está bien. Yo iré a recoger esos desperdicios, pero no le digas nada a mi hermano. Y a pesar de que está tosiendo, Enrique cogerá los cubos de lata y está pronto a salir del corralón cuando de pronto aparece el perro Pedro. Quería seguir a su amo. Pero Enrique le dice, no, quédate a cuidar a mi hermano. Y Enrique se va a la calle. Recoge los desperdicios, retorna y cuando regresa desde el lugar donde se encontraba descansando con una voz lánguida, Efraín le dice a Enrique que el perro había querido morder al abuelo, que el abuelo se defendió y que luego escuchó un golpe y tras ello un aullido y ya no supo más del perro. Entonces, ¿dónde estaba el perro? Entonces, preocupado, vamos a ver cómo Enrique trata de hallar a su mascotita y la llama por aquí, la llama por allá, no está. Mientras que el anciano veía lo que hacía Pascual en el chiquero. De pronto Enrique presta atención al chiquero y ve que en el suelo se encontraban partes de las patas y de la cola de su perro. Y esto lo impacta, lo horroriza. Y entonces él gritará y dirá, abuelo, ¿por qué? ¿Por qué has hecho eso? Y el abuelo se mantenía inmutable. En su desesperación, el niño empieza a jalonearle el cuello de la camisa. Abuelo, ¿por qué? ¿Por qué has hecho eso? Y el abuelo seguía sin hacerle caso. Hasta que se cansa, se aburre y de un manotazo lo hace caer. Y Enrique cae y desde el suelo
ve cuán alto es su abuelo. Sin embargo, encuentra cerca a él la vara manchada aún de sangre. Enrique coge esa vara y amenaza con golpear a su abuelo. Y le dice, voltea, le dice. Y el abuelo seguía sin hacerle caso. Voltea, te estoy diciendo. Nada, no le hacía caso. Pero de pronto vamos a ver cómo maquinalmente el anciano gira el cuerpo para apreciar qué intentaba hacer su nieto. En ese instante la vara surca entonces el aire y le impacta en el rostro. Y entonces vamos a ver, vamos a apreciar cómo el abuelo, tras el golpe, pierde el equilibrio, tanto así que el anciano, al caer, siente que se rompe la prótesis de palo, cae y se empieza a agarrar el rostro. Y con voz casi suplicante le dice a su nieto, ¿a mí, Enrique? ¿A mí? Le dice. Y Enrique suelta la vara y de inmediato va en búsqueda de Efraín y le dice, Efraín, Efraín, vámonos de aquí. El abuelo ha caído al chiquero. Y Efraín le dirá, ¿y a dónde vamos a ir? Vámonos a donde sea. Vámonos a donde podamos comer. Vámonos a donde están los gallinazos. Y Efraín quiere incorporarse. Entonces, vamos a ver cómo no puede hacerlo. Y Enrique decide cargar a su hermano. Lo tiene en brazos, lo aprisiona hacia su pecho y así ambos niños deciden abandonar ese corralón. Cuando están a punto de cruzar la puerta de ese corralón que los conducirá hacia esa gigantesca mandíbula que sabemos en la ciudad, en donde les espera un futuro incierto, en ese mismo instante se escucha en el chiquero el rumor de una batalla. Y así finaliza entonces los gallinazos sin plumas. Ese es el cuento, entonces, muy famoso de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Espero que lo haya leído, espero les haya gustado, pues, el argumento. ¿Cuál es el tema, entonces, abordado en este relato? El tema abordado nos remite a la explotación de seres indefensos para alcanzar el progreso. Entonces vamos a apreciar cómo este cuento refleja la miseria humana y social ante la explotación del abuelo. A don Santos no le interesa sacrificar ni la salud ni la vida de sus nietos con tal de alcanzar su objetivo. ¿Y cuál era su objetivo? Su objetivo era engordar y posteriormente vender ¿a quién? A Pascual, ¿verdad? Entonces vamos a apreciar cómo ello definitivamente es lo que pretendía el anciano. Ahora, ¿qué podríamos decir sobre Pascual? Pascual tiene una alta carga simbólica en el relato, porque podría simbolizar la posibilidad de desarrollo económico, pero también es una metáfora de la urbe que sacrifica y oprime al marginal. Ahora, hacia el final del relato, nosotros hemos apreciado el enfrentamiento entre don Santos y Enrique. Ese enfrentamiento concluye con la cancelación de una esperanza. Entonces, ¿cuál era la esperanza de don Santos? Engordar y vender a Pascual. ¿Se producirá ello? No, ¿verdad? Entonces, la cancelación de las esperanzas de los personajes es, en otras palabras, el fracaso inminente, que es el tema recurrente en estos relatos. Y bien, entonces, eso es lo que tenía que mencionarles en torno a los gallinazos sin plumas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a dejar de lado esta parte dedicada a los gallinazos sin plumas. Vamos a dejar de lado, pues, a don Santos, a los niños, a Pascual sobre todo. ¿No? Lo dejamos de lado. Y ahora vamos a incursionar en el desarrollo de la narrativa peruana última. Y es que dentro de esta narrativa contemporánea emerge la presencia del escritor Mario Vargas Llosa,
uno de los más destacados exponentes de nuestra literatura, admirado por muchos y criticado también por otros. Eso es innegable. Hablemos entonces de algunos aspectos de la vida de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa en el año 1936, ¿no? Ante la ausencia del padre, Ernesto Vargas se separó de Dora Llosa ante el nacimiento de Mario. Entonces fue el abuelo, Pedro Llosa, quien asumió la imagen paterna durante esos primeros años de infancia. Entonces, por cuestiones laborales, Pedro Llosa viajó junto a su familia a lugares como Cochabamba, en Bolivia, y Piura, en el norte de nuestro país. Mario creció entonces en espacios y lugares diferentes, aprendió de hábitos y costumbres muy distintas, pero luego conoció a su padre. Y entonces Ernesto Vargas le pidió una segunda oportunidad a Dora Llosa y ella se la concedió. Por lo tanto, los tres, Ernesto, Dora y Mario, decidieron abandonar el norte y se trasladaron a la capital. En Lima, entonces, Mario vivió junto a sus padres en lugares como Magdalena y La Perla en el Callao. Pero resulta entonces de que Mario, quien había cursado estudios en diversas instituciones educativas, como es el caso del Colegio La Salle, un colegio religioso, allí, por ejemplo, terminó la primaria y empezó a estudiar la secundaria, de pronto Mario, por decisión de su padre, cursará estudios en el Colegio Militar Leoncio Prado. Allí estudió el tercer y cuarto año de secundaria. Esa experiencia marcará la vida del escritor. Mario Vargas Llosa sintió en carne propia el significado de la violencia, la agresividad, el abuso, el dolor, etc. Finalmente concluyó los estudios secundarios en el Colegio San Miguel de Piura. Tras ello, Mario estudiará en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Letras. A pesar de que su padre se opuso a ello, Mario estudió en dicha universidad. Eran los años de la dictadura de Odría. Entonces, los comunistas eran perseguidos por los militares. Y dentro de la universidad se estaba difundiendo la ideología comunista bajo la fachada de una cédula estudiantil llamada Cahuide. Vargas Llosa sintió simpatía por esta ideología, empezó a participar de reuniones, de protestas, etcétera, pero sin embargo no se sintió convencido de esa propuesta. Al final dejó de lado ello y con el paso del tiempo Mario Vargas Llosa optó por ser un difusor de una propuesta que él va a denominar liberalismo, ¿no? Lo manifiesta en sus constantes entrevistas. Mario Vargas Llosa, entonces, dedicado ya al ámbito académico, pues empieza a adquirir notoriedad como escritor, porque ya aparecen sus primeros textos, pero al mismo tiempo incursiona en el ambiente periodístico, trabajando muy joven en el diario La Crónica y más adelante en una famosa emisora de la época, Radio Panamericana. Importante también sería destacar que Mario Vargas Llosa logra ganar un concurso y el premio consistía en viajar hacia París. De hecho, lo hace, está 15 días allí y esto será un aliciente para él. Más adelante obtiene la beca Javier Prado y es por ese motivo que Mario Vargas Llosa viajará a España para cursar estudios en la Universidad Complutense. La Universidad Complutense será la forjadora también de Mario Vargas Llosa porque años después allí él se encargará de realizar un doctorado en filosofía. El plano sentimental no podía ser ajeno a Mario Vargas Llosa. A la edad de 19 años contrajo nupcias con su tía Julia Urquidi, una tía de segundo grado, hecho que fue criticado por la familia. La familia se opuso, pero Mario fue persistente y esa relación duró 9 años. Tras separarse de Julia Urquidi, Mario Vargas Llosa iniciaría una nueva relación, en esa ocasión con su prima Patricia Llosa, con quien llegó a tener 3 hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana. Pero como bien sabemos, Mario Vargas Llosa, tras muchos años, unido a Patricia, se separó de ella para iniciar una nueva relación con Isabel Presley. Claro que esa relación no prosperó y ahora Mario Vargas Llosa se encuentra nuevamente solo, intentando tal vez retornar con Patricia.
Esto en cuanto al ámbito sentimental. En cuanto, pues, a lo que significa la labor literaria de Mario Vargas Llosa, su narrativa empieza a llamar la atención de grandes editoriales, como es el caso de Seix Barral, en la época del llamado boom de la narrativa hispanoamericana. Recordemos que Mario perteneció al núcleo del boom conjuntamente con escritores como García Márquez, como Carlos Fuentes y como Julio Cortázar. Hacia la década de los 80 podríamos encontrarnos con Mario, que ha procurado realizar diversas actividades y dedicarse a varios ámbitos. Era cronista, articulista, periodista, fue parte de la Comisión de la Verdad que investigó la matanza de periodistas en la localidad de Churajay. Hacia ya inicios de los 90, Mario Vargas Llosa fue candidato a la presidencia de nuestro país, siendo derrotado por Alberto Fujimori en las elecciones de 1990, reitero. Allí surgió pues la animadversión por parte de Mario hacia el fujimorismo, cosa que cambió radicalmente en las últimas elecciones. En el año 1993, Mario Vargas Llosa fue incorporado pues a lo que significa la nacionalidad española, ¿sí? Obtuvo la doble nacionalidad. También Mario Vargas Llosa ha sido pues nombrado con un título nobiliario y pertenece a la nobleza hispana, ¿no? El título nobiliario que obtuvo es el de marqués. Además también es miembro de la RAE, también ha sido miembro de la Academia Española y últimamente de la Academia Francesa, a pesar de no haber escrito ninguna obra en francés. ¿Y qué es lo que sabemos de Mario Vargas Llosa? Bueno, el día de ayer, creo que ustedes han sido testigos en las noticias, se le ha otorgado pues un importante reconocimiento por parte del Estado, ¿verdad? Creo que se le ha otorgado, en este caso, el premio, el Gran Collar, me parece, así se le denomina este premio, ¿no? El Gran Collar de la Orden del Sol, ¿no? Que es uno de los premios más importantes otorgados por el Estado peruano. Bueno, eso es lo que podríamos mencionar en cuanto a la vida de Mario Vargas Llosa. En cuanto a su propuesta narrativa, gracias a ella, Mario Vargas Llosa ha sido acreedor a diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Leopoldo Alas, el Premio Biblioteca Breve, Premio Rómulo Gallegos, Premio Príncipe de Asturias, Premio Cervantes, y el máximo de los reconocimientos se le otorgó el 2010, concediéndole el Premio Nobel de Literatura. Esto entonces complementa pues la información en torno a Mario Vargas Llosa. Hablemos de su producción literaria. En lo que respecta a su producción literaria, Mario Vargas Llosa es el autor de textos narrativos importantes. Entre ellos, por ejemplo, podríamos hablar acerca de el desarrollo de cuentos, ¿no? Hay un libro de cuentos titulado Los Jefes, en donde aparecen relatos como Los Jefes, El Desafío y El Abuelo. También Vargas Llosa ha sido autor de cuentos infantiles, como Ponchito y la Luna y El Barco de los Niños. Sin embargo, lo más interesante aparece en su propuesta novelística. Mario Vargas Llosa ha sido autor de memorables novelas, como La Ciudad de los Perros, La Casa Verde, Los Cachorros, Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras, La Tía Julia y el Escribidor, La Guerra del Fin del Mundo, ¿Quién mató a Palomino Molero?, Historia de Maita, El Hablador, Elogio de la Madrastra, Lituma en los Andes, Los Cuadernos de Rigoberto, La Fiesta del Chivo, El Paraíso de la Otra Esquina, Travesura de la Niña Mala, El Sueño del Celta, El Héroe Discreto, Cinco Esquinas y Tiempos Recios. Esas son las novelas que nos ha otorgado Mario Vargas Llosa. A esto se le sumaría también el desarrollo de textos ensayísticos como bases para una interpretación de Rubén Darío, La Orgía Perpetua, Flaubert y Madame Bovary, García Márquez, Historia de un Deicidio, Cartas a un joven novelista, La verdad de las mentiras, La utopía arcaica, José María Arguedas y las ficciones del indigenismo. También podríamos hablar de Viaje a la ficción, El llamado de la tribu, etc. Muy bien, pero Vargas Llosa también ha sido creador de obras teatrales. Entre ellas destacan títulos como La huida del Inca, La señorita de Tacna, Katy el hipopótamo, La chunga, El loco de los balcones, Ojos bonitos, Cuadros feos, Al pie del Támesis y Los cuentos de la peste. A ellos se les suma un libro de memorias titulado El pez en el agua y libros de crónicas como Contra viento y marea, El lenguaje de la pasión y Piedra de toque. Entonces, ellos representan lo más relevante de la propuesta narrativa de Mario Vargas Llosa. Hablemos a propósito de las características de la narrativa del escritor. En cuanto a esa propuesta narrativa de Mario Vargas Llosa,
habría que mencionar que esta es de carácter realista. ¿Por qué? Porque se basa en una realidad verosímil, en una realidad creíble para nosotros. Eso es lo que pretende a través de sus obras, que las historias sean asumidas como creíbles para el lector. Entonces, vamos a ver cómo aquí se pone de manifiesto la fuerte influencia de la literatura francesa en Mario Vargas Llosa. Recordemos que fue en Francia el lugar en el cual surgió el realismo. Entonces, evidentemente, se deja de lado la fantasía, la tendencia onírica, etc. Por otro lado, la narrativa de Mario Vargas Llosa se caracteriza por el empleo de la narración objetiva. La narración objetiva era aquella que describía las acciones de los personajes, pero no profundizaba en su interioridad. Quien tenía de pronto esa potestad era el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que lo ve todo y lo sabe todo, recordemos. Por lo tanto, el narrador omnisciente sabía lo que ven, lo que piensan y lo que sienten los personajes. Pero al prevalecer la narración objetiva, hay una tendencia en Mario Vargas Llosa poco a poco a dejar de lado a la presencia de ese narrador omnisciente. Es importante también mencionar que la narrativa de Mario Vargas Llosa asimila e innova técnicas modernas del relato, de tal manera entonces que la influencia de escritores norteamericanos como William Faulkner o Ernest Hemingway, o la influencia de escritores europeos como Marcel Proust y James Joyce, se pone en evidencia en la propuesta narrativa de Vargas Llosa. Maneja diversas técnicas, ¿no? El flashback, el monólogo interior, la multiplicidad de voces, la alternancia de historias, los vasos comunicantes, los diálogos telescópicos o la técnica de la caja china. Entonces, son variadas las técnicas empleadas por el escritor. Por otro lado, hay que considerar también que Mario Vargas Llosa utiliza diversos tipos de lenguaje, lo que caracteriza al estilo propuesto por el escritor. En algún momento prevalece el lenguaje humorístico, el lenguaje paródico, el lenguaje sociológico, el lenguaje psicológico, el lenguaje crítico, el lenguaje liberador, etcétera, etcétera. Ahora, hay que considerar también cómo en su propuesta narrativa, Vargas Llosa plantea que la novela consiste en la invención de una realidad imaginada. O sea, si bien es cierto, sus historias se sustentan en experiencias propias, directas o indirectas, o en acontecimientos históricos, Mario Vargas Llosa deforma esa realidad, crea situaciones, de pronto inventa conflictos. Entonces sí, el elemento ficcional está presente. Por lo tanto, miren ustedes cómo suele Mario Vargas Llosa emplear la expresión la verdad de las mentiras para explicar el rol de la ficción literaria. Por último, Mario Vargas Llosa en sus obras aspira a escribir la novela total, es decir, una obra que pueda incorporar diversas dimensiones, la dimensión del histórico, de lo social, de lo psicológico, etcétera, y que se asemeje ello a la realidad. En tal sentido, propone a través del concepto de novela total la construcción de un mundo imaginario que pueda abarcar diversos temas y que al mismo tiempo explore todas las dimensiones de la experiencia humana. Ello es entonces lo que caracteriza a la narrativa de Mario Vargas Llosa. Considerando estos aspectos, pasemos a continuación a analizar una de las novelas más destacadas del escritor, La ciudad y los perros. Pregunto, ¿han tenido la oportunidad de leer esta novela? Sí, profesor. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha leído esta novela? Muy bien. Entonces, si tú has hecho ello, Enrique, entonces podrás establecer diferencias, ¿no? Una película siempre es una adaptación de una obra. Bien, entonces, La ciudad de los perros es una novela que desarrolla una historia urbana,
La ciudad de Lima es el espacio macro, pero evidentemente vamos a ver cómo se hace referencia a diversos lugares de la ciudad. La Perla, el centro de Lima, Lince, La Victoria, Miraflores, Magdalena, etc. Sin embargo, dentro de la urbe hay un microcosmos, que es el Colegio Militar Leoncio Prado. La novela nos presenta las diversas vivencias que experimentan los cadetes del 5º año en el colegio militar, obviamente, ¿no? Y son 3 los personajes los que adquieren trascendencia. Alberto Fernández, conocido como el poeta, Ricardo Arana, conocido como el esclavo, y el cadete que será conocido como el jaguar. Este último es el líder de una pandilla juvenil llamada El Círculo. El círculo está constituido por el jaguar, el rulos, el boa y el serrano. Este último tiene por nombre Porfirio Cava. Porfirio Cava, entonces, es el encargado de apoderarse de las preguntas del examen de química para que luego estas, en poder del círculo, sean comercializadas en la sección. Así que el serrano Cava roba esas preguntas, pero ese hecho ilícito será atestiguado por el cadete Ricardo Arana, conocido como el esclavo, quien realizaba la labor de imaginaria, es decir, estaba haciendo guardia nocturna. Pero el cadete Arana guarda silencio, no dice nada a las autoridades, ya que los cadetes manejan el llamado contracódigo del honor. Ellos guardan silencio ante varias situaciones anómalas. Y es así entonces como se ha producido ese robo. Pero el robo será descubierto y mientras se hacen las indagaciones, los cadetes de la sección no podrán salir del colegio. Estos cadetes tenían la libertad de salir los fines de semana, los sábados, y retornaban los domingos al colegio militar. Pero ahora están castigados. Para los integrantes del círculo les da igual salir del colegio o quedarse ahí. Ellos hacen su vida, o sea, ellos fuman a escondidas o beben licor o molestan a los demás o roban prendas, etc. Pero quien no se siente a gusto con la consigna es Ricardo Arana, el esclavo. Y es que este personaje tiene ese apelativo porque es el único que no se ha adaptado a este ambiente hostil, violento, agresivo. Entonces, él es el punto de burla de todos los demás cadetes. O sea, le hacen bromas pesadas, lo tratan mal, lo insultan, le agreden, etc. O sea, para que usted me entienda, le hacen bullying. Entonces, Ricardo Arana está harto, está cansado de ello. Y por ende, rompe el contracódigo del honor y se entrevista con el teniente Guarina y denuncia el robo, sindicando a Porfirio Cava, el serrano, como el autor de tal hecho. Guarina hace las indagaciones y finalmente da con Porfirio Cava. Pero en el círculo también hay códigos y Porfirio Cava asume él solo la responsabilidad, no delatando a los otros integrantes. Finalmente, el cadete será expulsado y todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, pasa el tiempo, no mucho, y durante unas prácticas militares, una bala impacta en Ricardo Arana, el esclavo. Agonizará por algunos días, finalmente muere. Las autoridades del colegio van a aducir de que fue un hecho fortuito, de que la casualidad y la fatalidad pues apareció ese día. Sin embargo, Alberto Fernández, el poeta, está convencido de que no hubo nada fortuito allí. Está convencido de que el jaguar, en venganza, mató al esclavo. Y entonces, ello se lo ha de comentar al teniente Gamboa. Gamboa, entonces, asume esa denuncia con bastante seriedad. Entonces,
Alberto Fernández le cuenta de muchas anomalías al interior de la sección. Y efectivamente era cierto, ¿no? Se hace una requisa y se descubre la comercialización de revistas, de cartas, de cigarrillos, de alcohol. Entonces, puede tener verdad la versión del poeta. Por ende, el poeta debe ratificar su versión ante un consejo militar. Y están obviamente los oficiales presentes en el consejo militar con el coronel, que es el director del colegio. Entonces, el coronel le exige a Alberto Fernández pruebas de su acusación. El poeta no tenía pruebas. Pruebas, le he dicho. ¿O esto acaso es producto de su imaginación? Dice el coronel. Porque tengo entendido, a usted le gusta imaginar cosas. ¿Y por qué dice esto el coronel? Porque él tenía en sus manos una serie de escritos, de textos elaborados por el propio poeta. Alberto Fernández tenía el apelativo de poeta porque solía escribir cartas de temática amorosa que vendía a sus compañeros. Sus compañeros eran muy tímidos para poder enamorar a las muchachas y al leer ello se inspiraban. Pero también al mismo tiempo, Alberto Fernández escribía novelas en donde se exaltaban los placeres carnales, o sea, en otras palabras, historias pornográficas. No había internet, no había nada de esas cosas en ese tiempo. Y los muchachos se motivaban, ¿no? Porque, tengamos en cuenta, pasaban los días ahí. Entonces, todo eso está en manos del coronel. Y el coronel le propone a Alberto Fernández, nosotros nos olvidamos de esto y usted se olvida de su acusación. Y prácticamente lo chantajea. El poeta entonces desiste de su acusación, pero quien insiste con las indagaciones será el teniente Gamboa. Y por persistente, finalmente será retirado del colegio militar. Al final, vamos a ver cómo los cadetes terminan su etapa de formación y finalmente se reintegran a la sociedad. Esto es lo que acontecerá con el poeta. El poeta, acompañado de Marcela, su enamorada, él planea viajar a Estados Unidos para estudiar ingeniería. Pero a pesar de que está al lado de una hermosa muchacha de cierta posición económica, no deja de pensar en los momentos vividos en el colegio militar y se pregunta, ¿qué será del teniente Gamboa? Al final de la obra también apreciaremos qué aconteció con el jaguar. El jaguar era un cadete agresivo, violento, abusaba de sus compañeros, recibió el apelativo porque fue el único cadete que no se dejó humillar durante el bautizo, entre comillas, por los cadetes del cuarto año, cuando ellos recién ingresaron en tercer año. Entonces, por su agilidad a la hora de pelear, recibió el apelativo de el jaguar. ¿Qué pasó con el jaguar? El jaguar se reencontró con un viejo amigo, el flaco Higueras, y conversan ambos. ¿Qué ha pasado con el jaguar? Su vida ha dado, pues, un giro de 180 grados. El jaguar es un hombre de bien, es una persona honesta, trabaja en un banco y además se ha casado. ¿Con quién se ha casado? Con una muchacha a quien había conocido cuando él era un muchachito. Muy bien, y así es como llegaremos al final, pues, de esta novela. Pero claro, en el desarrollo de esta novela hay subhistorias, ¿verdad? Como por ejemplo, la vida pasada de Ricardo Arana. Ricardo vivía en Chiclayo con una tía y un día su madre lo llevó a la capital para que conociera a su padre. Su padre era autoritario, muy drástico. Y entonces, prácticamente, Ricardo Arana creció con temor ante su padre, que lo golpeaba mucho y que su padre se sentía decepcionado porque consideraba que su hijo era tanto afeminado, cobarde, y por eso lo llevó al colegio militar, para que se haga hombre, entre comillas. También conoceremos la historia de Alberto Fernández. Alberto Fernández vivía
en un hogar en donde habían problemas. Su madre era pegada a la religiosidad, su padre, quien tenía cierta posición social, un hombre que hacía lo que le daba la gana. Tenía mujeres por aquí, por allá, era infiel, alcohólico, se desaparecía por días, en fin, ¿no? Y vivía junto a su mujer para mantener esa apariencia, nada más. Fue él quien decidió que su hijo estudie en el colegio militar por sus bajas notas. ¿Y por qué tuvo bajas notas Alberto Fernández? Porque había experimentado una decepción amorosa. Se había enamorado de Elena, una muchacha bella, pero ella estuvo solamente unos cuantos días con él porque en realidad estaba enamorada de otro. Bueno, suele ocurrir, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a encontrar esas historias, como es el caso de Teresa, por ejemplo. Teresa era una muchachita que vivía en el barrio de La Perla. El Jaguar, cuando chico, pues la visitaba, a veces escapaba del colegio para recogerla, la acompañaba por la calle de Breña hasta la casa de sus tíos, estudiaba junto a ella. El Jaguar se enamoró de esta muchacha, pero un día la muchacha dejó La Perla y perdió el rastro de ella. Ricardo Arana la conoció por Lince. Ricardo Arana se enamoró de ella, pero nunca le confesó su amor. Un día le habló y le propuso ir al cine y ella aceptó. Pero justamente ese fin de semana Ricardo Arana estaba consignado y le pidió al poeta que vaya en búsqueda de ella y que le diga que no podrá salir. El poeta hace eso, conversa con Teresa, pero aprovechando la oportunidad la invita al cine y en el cine pues inicia una relación entre ambos. Cuando muere Ricardo Arana, el poeta tendrá cierto remordimiento. Finalmente entonces él deja de ver a Teresa, ¿no? Y Teresa se siente decepcionada. Pasó el tiempo y cuando ya había salido del colegio, el Jaguar se reencuentra con Teresa. Entonces inicia otra vez el vínculo amical y finalmente ambos se casan. Sí, el Jaguar se había casado con esa muchacha Teresa. En fin, eso es lo que vamos a poder apreciar a través de La Ciudad y los Perros. Y han aparecido cosas, datos, información que la película no lo muestra. Bien, sigamos. ¿Cuál es el tema principal entonces de esta novela? El tema principal nos remite a los sistemas autoritarios de enseñanza militar. En el colegio militar prima la agresividad y el abuso como principios claves para demostrar la superioridad de unos sobre otros. También se hace referencia al concepto de machismo, que es, en otras palabras, la noción de hombría que prevalece en el colegio. Por lo tanto, agredir a los otros y no demostrar sentimiento de ternura son exigencias propias de este centro de formación castrense. Entonces, ahí veremos cómo en dicho colegio los cadetes, muchos de ellos están en contra de su voluntad. Lo que aquí pretende Mario Vargas Llosa a través de La Ciudad de los Perros es criticar el autoritarismo de esos sistemas de enseñanza militar y además muestra la capacidad de rebeldía ante esos esquemas autoritarios. Ahora, en cuanto a los otros temas, aparece la pandilla juvenil como síntoma de rebeldía ante el sistema, el hurto como violación de la norma, el machismo que mutila la dimensión afectiva del sujeto, la agresividad como método de subsistencia, los rituales de la adolescencia, el racismo, menosprecio a otros grupos étnicos y finalmente el clasismo o discriminación por diferencia de clase. Son los temas abordados en La Ciudad de los Perros, ¿no? Para finalizar, antes de entrar al desarrollo de conversación en la catedral, pues ustedes deben saber de que el colegio se convierte en un espacio urbano en el cual encontraremos la presencia de personajes de diferentes razas y de diferentes condiciones sociales, ¿no? El poeta es de clase media alta, un personaje que desprecia a los serranos y a los negros, ¿no? Ricardo Arana pertenece a la clase media, es tímido, introvertido, inhibido, callado, una personalidad distinta a la del jaguar. El jaguar, pues, es diametralmente opuesto. El jaguar es agresivo, violento, es un muchacho que abusa de sus demás compañeros, pero cambia radicalmente tras salir del colegio. Y el teniente Gamboa, quien se caracteriza por su honestidad y por querer descubrir la verdad, será desterrado del colegio militar. En La Ciudad de los Perros, Vargas Llosa critica el poder que poseen los militares. Muy bien, dejamos de lado La Ciudad de los Perros y de inmediato apreciamos el desarrollo de conversación en la catedral,
novela que fue publicada en el año 1969. El protagonista de esta historia se llama Santiago Zavala, ¿sí? Conocido también con el apelativo de Zabalita. Santiago Zavala tiene aproximadamente 30 años, es un periodista del diario La Crónica, y él, tras salir de las oficinas de dicho diario, transita por la calle de la ciudad inmerso en una serie de reflexiones y se preguntará, ¿en qué momento se había jodido el Perú? Una pregunta entonces importante y que caracteriza a la novela. Tras salir de La Crónica y tras caminar por las calles de la ciudad, Santiago se dirige a la perrera municipal porque allí allí se encontraba la mascota de él y de su mujer, el perro Batuque, que había sido encontrado tras haberse perdido en un accidente automovilístico. Cuando Santiago llega a la perrera, ahí se percata que el hombre que lo iba a atender era un conocido suyo. Se trataba del moreno Ambrosio, un hombre oriundo de Chincha, quien tiempo atrás se había desenvuelto como chofer de la familia Zavala. En especial era chofer del padre de Santiago, Fermín Zavala. Entonces, tras el encuentro efusivo, ambos se van a dirigir al bar La Catedral. Y es que hay un interés en Santiago, debido a que como periodista se ha enterado de una noticia en la cual aparentemente su padre está inmerso y quiere la versión de Ambrosio. Entonces, en ese bar en el cual hay un gran bullicio y se entremezclan olores, como cerveza, comida y orines, en ese lugar se produce dicha conversación entre estos personajes. Pero la conversación permite evocar momentos de la vida pasada de Santiago Zavala, por ejemplo, como cuando él era adolescente y desarrollaba una perspectiva crítica respecto a su entorno social. O, por ejemplo, los constantes conflictos entre Santiago y su padre debido a diversas cuestiones. Fermín Zavala quería que Santiago estudie en la Pontificia Universidad Católica y que más adelante asuma las riendas de los negocios familiares. Santiago quería estudiar en la Universidad de Cholos, o sea, en San Marcos, y eso generaba conflictos. Pero también había diferencias por otras cuestiones. Fermín Zavala avalaba el proceder de la dictadura, mientras que Santiago criticaba pues, el proceder de dicho régimen dictatorial. Hay otro momento también importante que será recordado, el ingreso a San Marcos por parte de Santiago y su interés por la ideología comunista a través de la cédula Cahuide. Vamos a ver entonces cómo en esa época universitaria Santiago conoce a una compañera llamada Aida y comparte muchas cosas con ella. Lee los mismos libros, estudian juntos, ven la misma película, etc. Él se enamora de ella. Ella también siente atracción por él. Pero Santiago es tímido. No le confiesa su amor. Y es ahí que aparece otro compañero, Jacobo, quien se adelanta a Santiago y termina siendo la pareja de Aida. Santiago sufre una decepción amorosa. Al mismo tiempo, no se convence totalmente de los postulados del comunismo y finalmente descubre los negocios que había realizado su padre con la dictadura. Todo esto genera en Santiago una serie de conflictos y decepciones. ¿Qué hace Santiago? Deja la universidad, se va de la casa paterna y para subsistir se dedicará al periodismo en el diario La Crónica. O sea, trabajará para un diario sensacionalista, no era lo que él aspiraba. Se casa con una enfermera de la Maison de Santé llamada Ana, quien no puede tener hijos, y vive con ella en un modesto departamento de Miraflores. Eso era lo que nos remitía a la vida de Santiago Zavala. Pero obviamente, en el desarrollo de la vida de Santiago hay un trasfondo histórico que nos remite a la dictadura del general Odría. El general Odría tenía como hombre de confianza a Cayo Bermúdez, conocido también con el apelativo de Cayo Mierda. Cayo Bermúdez era el encargado de ejecutar una política de espionaje, persecución, encarcelamiento y deportación de los opositores al régimen dictatorial. Es así entonces como al mismo tiempo desbarataba intentos de golpe de Estado
y tenía vigilados a los grupos de poder económico. Cayo Bermúdez convence a una cantante de cabaret llamada Hortensia y conocida como la Musa para que se convierta en su amante y dispone para ella una casa en San Miguel. Aparte de que allí se realizaban encuentros íntimos, la casa en San Miguel también era el centro de operaciones de la dictadura. Es así entonces como ante esta situación que experimenta el país sobre los excesos de la dictadura, habrá una serie de protestas en Arequipa. Odría dispone que vaya personal infiltrado que finalmente será descubierto. Las protestas se hacen más intensas y exigen la renuncia de Cayo Bermúdez. Cayo Bermúdez renuncia y entonces Hortensia, la Musa, queda totalmente desamparada. Pierde la casa en San Miguel y su vida experimenta un progresivo declive, hasta el punto de subsistir como prostituta y de vivir prácticamente en un departamento en condiciones paupérrimas. Como ella ahora vive en ese ambiente, con el lumpen, con el bajo mundo, ha descubierto un secreto del padre de Santiago, es decir, ha descubierto un secreto de Fermín Zavala y por lo tanto pretende chantajear a Fermín Zavala con divulgar ese secreto. Fermín Zavala entonces se muestra muy preocupado, no sabe qué hacer. ¿Qué había descubierto la Musa? Que Fermín Zavala le había sido infiel a su mujer doña Zoila. ¿Con quién? Con Ambrosio, su chofer. Y sabía ella de los encuentros sexuales que habían acontecido en la casa de playa en Ancón. Fermín estará muy preocupado. Ambrosio no puede entonces aceptar esta situación, no lo admite lo que está pasando don Fermín Zavala, y el propio Ambrosio busca a la Musa y la asesina para luego escapar a Pucallpa. Entonces Santiago se ha enterado de ese hecho y quiere saber a través de Ambrosio si su padre está involucrado con tal muerte, si acaso es el autor intelectual. Pero al final de la conversación entre ambos personajes, los ánimos se exasperan y Ambrosio se va del bar, la catedral, sin darle una respuesta fehaciente a Santiago. Así finaliza entonces esta novela. ¿Cuál es el tema principal entonces de Conversación en la Catedral? El tema principal nos remite a la crítica de los regímenes dictatoriales y obviamente aparecen otros temas como la corrupción, los ideales políticos juveniles, la hipocresía moral de los sectores sociales dominantes y las relaciones conflictivas entre hijo y padre. La novela entonces se ha de caracterizar por desarrollar fundamentalmente dos ejes o dos líneas narrativas. La primera línea narrativa nos presenta la historia personal de Santiago Zavala. En el desarrollo entonces de la historia de Santiago vamos a poder apreciar momentos importantes. Por ejemplo, los constantes conflictos entre Santiago y su progenitor, de los cuales ya hemos hablado, también el ingreso a San Marcos y su interés por la ideología comunista, pero no logra convencerse de esa propuesta. Y finalmente, vamos a ver cómo aparece Santiago como periodista del diario La Crónica, ¿no? Obviamente vamos a ver cómo Santiago no ha alcanzado sus proyectos. Y en ese sentido, entonces, el tránsito vivencial de Santiago Zavala es una historia de declinación y de fracaso. Hay una pregunta que mencioné yo en algún momento. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Les dije, ¿no? Y es una pregunta dirigida hacia el propio Santiago Zavala y dirigida también hacia la sociedad que lo rodea. Por lo tanto, de alguna manera, Santiago Zavala, alias Zabalita, representa la inoperancia, también la incapacidad y la derrota de aquellos jóvenes quienes, con ideales revolucionarios, buscaban transformar radicalmente la sociedad peruana. Eso es lo que podría yo mencionarles en torno a este primer eje o primera línea narrativa.
La segunda línea narrativa se centra en la vida social y política del Perú durante la dictadura del general Manuel Odría. Y es así como en el desarrollo de esa vida política y social apreciaremos momentos históricos relevantes, como por ejemplo la lucha entre militares y los denominados grupos de poder económico. Una lucha por el poder se había suscitado entre ambos. Los terratenientes y los grandes empresarios tenían a los militares como sus subordinados, pero ahora la cosa se ha invertido, ¿no? Ahora los militares están en el poder y quieren entonces mantener ese poder. Por otro lado, vamos a ver cómo se hace referencia a la política de Cayo Bermúdez, esa política de espionaje, persecución, encarcelamiento y deportación de los opositores al régimen dictatorial. ¿Quiénes son esos opositores? Por ejemplo, organizaciones de obreros, ¿no? O estudiantes universitarios que profesan el comunismo, etc. Y finalmente, hay otro hecho histórico importante, la corrupción del APRA. Algunos líderes apristas se van a aliar a la dictadura de Odría. O sea, de ser rivales, se convertirán en aliados, traicionando entonces a aquellos partidarios apristas quienes eran perseguidos o encarcelados. Entonces, esto es lo que vamos a apreciar en esta segunda línea narrativa. En términos generales, entonces, la novela desliza una mirada amarga en relación a la política de nuestro país, la cual se mueve en función a los intereses de un pequeño grupo social o las ambiciones de aquellos quienes ostentan el poder. Esta novela será importante porque denuncia la corrupción de los funcionarios gubernamentales, quienes se enriquecen. Además, también pone de manifiesto definitivamente la inmoralidad de aquellos políticos oportunistas quienes utilizan a los jóvenes para alcanzar sus propósitos. Entonces, definitivamente se deduce que esta podredumbre política no solamente afecta a instituciones públicas y altas esferas del poder, sino que también mancha y denigra el entorno social y familiar. Eso es entonces lo que podría manifestarles en torno a conversación en la catedral. Estimados alumnos, hemos llegado al final de la exposición de esta clase y por ende también, siendo la semana 9, al final del ciclo. Antes de compartir las claves respectivas con ustedes, vamos a tener en consideración, pues, algunas palabras de aliento. En verdad, jóvenes, ha sido un gusto haber sido su docente durante estas 18 semanas. Ha sido una oportunidad que se me ha brindado. Yo les agradezco las constantes intervenciones, opiniones, acotaciones, intervenciones, etc. ¿No? Yo les deseo a ustedes que alcancen lo más pronto posible sus proyectos trazados y a priori considero que es el ingreso a la universidad. Entonces, muchos éxitos para todos ustedes y espero quizás algún día encontrarme con ustedes en la universidad. Tal vez nos crucemos y no duden en acercarse y decir, profe, usted me dictó en la P del año tal. ¿Sí? Así que no se olviden. Muchas gracias. Y bueno, Josué, perfecto. Lee. La lectura es importante. En cuanto pues a las editoriales, bueno, puedes encontrar muchas buenas, ¿no? Oveja Negra, Sex Barral, etcétera, ¿no? En fin, gracias a todos ustedes. Cuídense mucho y bueno, espero tengan un próspero futuro. Adiós. Muchas gracias, profesor. Bendiciones. A ustedes, muchachos. Muchas gracias, profesor. Nos veremos la próxima. Profe, las claves.